Y continuamos en Elementos. Y ustedes saben que los martes también llega nuestra colaboradora de literatura, Anya Aguilera. Anya, bienvenida. ¿Cómo estás? Tamara, muy contenta de estar aquí contigo y con tu auditorio de Elementos como cada martes. Excelente. También próximamente justo estábamos hablando de que fue a comer con el francés, así que próximamente Sí. La verán comer en televisión, que es muy difícil hacer eso. Es muy difícil. De hecho, dicen que una de las pruebas de actuación, tú debes saberlo, pues más como sobresalientes es un actor o una actriz que puede comer y establecer un diálogo actoral al mismo tiempo. Mira, Entonces, esa y la del odontólogo cuando vas y que te hace preguntas y amigo, tengo el torno aquí, por favor, te lo pido, no me hagas ninguna pregunta. Pero bueno, Exacto. hablando de comida y no a la vez, hoy vamos a platicar de la vegetariana, ¿verdad? exactamente. En la sección de Lo que no sabías de, vamos a hablar de la vegetariana, una mujer que va contra las reglas, y también de su autora, Han Kang. ¿Sabes qué? A mí me lo han recomendado muchísimo ese libro y todavía no lo he leído, así que me sirve esta colaboración para saber también con qué me voy a adentrar. Bueno, Tamara, no sé si voy a lograr convencerte. La verdad es que lo que sí les puedo decir de principio es que es una lectura que te incomoda, suele ser un poco rara, o sea, sí te la pasas raro mientras lees, pero al final es una gran historia con un estilo narrativo muy peculiar. Ok. Y que, bueno, ha sido como la novela más famosa, por lo menos en habla hispana, de Han Kang, porque tiene varias novelas. Es una autora con una gran trayectoria que además ya fue condecorada con el Premio Nobel de Literatura en 2024, pero La vegetariana de Han Kang es una novela quizá más controvertida y más leída en español. Ok. Bueno, ahorita hago mis preguntas, pero empecemos también con la información que nos traes, porque yo siento que me vas a ir respondiendo en base a lo que nos traen muchísimos datos curiosos, así que bueno, adelante. Claro que sí. Bueno, ¿de qué trata La vegetariana? La vegetariana en La vegetariana esta historia sigue a Jen Ye, que es una mujer sumisa, tranquila. De hecho, la novela empieza donde su hombre dice, lo que me gustaba de mi esposa es que no se notaba. Ay, ¿no? Dios mío. Sí. Ay, qué bronca. Y bueno, ella, a partir de una serie de pesadillas que empieza a tener, decide dejar de comer carne, y este acto aparentemente común a mitades del siglo XX en adelante parecía común, se vuelve un acto subversivo y de subversión y de rebeldía frente a su familia y sobre todo a las personas o los hombres que tiene cerca en su entorno social. Y bueno, a partir de aquí empieza una transformación física y mental radical de este personaje. Y además de que la historia empieza con este tema de dejar de comer carne y va paulatinamente hasta que deja de comer, está ricamente narrada porque está dividida en 3 partes y cada parte tiene un narrador distinto. Ok. La vegetariana, este personaje nunca habla por sí misma, solamente hay como 3 o 4 líneas en toda la novela donde ella expresa su forma de pensar, su forma de ver las cosas, pero en la primera parte quien narra la historia es el marido. En la segunda parte está narrada desde el punto de vista de su cuñado, que es un artista conceptual que hace videos y pues provoca un momento en la vida de la vegetariana que puede ser luminoso, pero termina de manera muy turbia. Y la última parte está narrada por un narrador omnisciente, pero desde la perspectiva de su hermana, que es la que se hace cargo de ella y que no tiene muy claro qué es lo que pasa con su hermana. Sin embargo, asumen los cuidados de ella y termina en un golpe, en una reflexión también para esta mujer y la vida que ha llevado. Ok, qué interesante. Digo, también esto de que no tenga la voz, partiendo de esta premisa justamente de lo que más me gustaba de mi esposa es que parecía que no estaba y nunca podemos tal vez escuchar a la voz de esta protagonista, es también muy, muy fuerte. Sí, la verdad es que incluso hay muchas conclusiones a
sobre el tema de la vegetariana. Hay personas que tratan de buscarle como un mensaje, una enseñanza, o hay quienes dicen, no, pues solamente se trata de una persona con un problema mental, con un trastorno alimentario, pero esto va más allá, ya que Han Kang en la novela lo que hace es hablarnos un poco como de la metamorfosis, igual que la metamorfosis de Franz Kafka, Claro. que en su época resultó una novela extrañísima, porque es un personaje que se convierte en un insecto y su familia no entiende qué es lo que pasa. Lo mismo sucede con nuestro personaje, Jeong Jae, que a partir de una decisión cambia su manera de ver el mundo y eso altera a sus familiares. Ella se quiere transformar en una planta y es muy parecido en ese sentido a esta idea que ya conocemos del existencialismo de Kafka. Y bueno, sobre la autora de La vegetariana. La escritora Han Kang nació en Gwangju, en Corea del Sur, hace 55 años. La verdad es que es una chavala. Estudió literatura y se dedicó a la edición y a la docencia universitaria, hasta que ella publicaba novelas, libros, y de repente dijo, ya no voy a dar clases, y se puso a escribir sus libros y novelas, y en su narrativa explora temas como la violencia, la memoria, el dolor humano y la resistencia frente a la opresión. De manera un poco velada o de manera historias paralelas en su narrativa, habla de los distintos momentos de violencia que ha sufrido su país y la represión que ha habido tanto por parte del gobierno a sus ciudadanos como de parte de los hombres hacia las mujeres. Recordemos que las formas y costumbres en Corea del Sur son sumamente tradicionales, son sumamente conservadoras y también machistas. Entonces, eso se nota mucho en la narrativa de esta autora. Y aunque su fama en Asia pues ha sido como, tiene muchos años, con La vegetariana cuando se tradujo al inglés fue como el boom, porque sí le voló la cabeza a las personas que empezaron a leerla en otros idiomas y con eso ganó un premio en 2016 llamado el Premio Booker Internacional y a partir de allí las novelas de Han Kang empezaron a traducirse en otros idiomas. Ok. También ahora que mencionabas justo como los puntos de vista del público en cuanto a si hay que buscarle o no reflexión, en tu caso cuando tú tuviste acercamiento al texto, ¿qué te transmitió o qué te hizo sentir también? Bueno, cada sección, cada parte del libro, la verdad es que te despierta emociones muy distintas. Escuchar la voz del primer narrador, la verdad te llena de enojo, de frustración. Quieres darle de sopapos al marido y al papá. O sea, dices, ¿cómo es posible? Así de, señores, no puede ser que sean tan intolerantes. Y en la segunda parte te digo que hay un momento en que la narrativa es muy bella. Sobre todo creo que es cuando Jeong-jo se libera de su marido y empieza como a entrar en su metamorfosis total y ella está un poco más plena. Claro. Esa parte es como muy bonita, hay como está rodeada como de temas artísticos, entonces esa parte es buena, es linda. Pero pues termina muy turbiamente porque otro hombre, para variar, ¡Ay, no! Sí, hace sus cosas y bueno, todo termina en drama, en tragedia, de manera muy terrible, sobre todo para la protagonista y para su hermana. Y ya en la tercera parte, que es como este epílogo, este cierre, en el que la hermana, que a pesar de no entender a la protagonista, decide cuidarla, decide protegerla, por fin como que entiende la vibra, ¿no? Entiende la vibra y creo que son como 3 grandes cuentos que puedes leer, a lo mejor podrías leer de manera individual, pero cuando ya llegas a la última parte de la novela, dices, o sea, qué historia interesante y qué difícil es tener una perspectiva distinta
a pesar de que estamos como muy evolucionados como humanidad. Sí, claro, no, y es que todo el tiempo está el mundo cambiando. Cuando ya entendiste una parte del mundo, ya cambió. O sea, y pasa en muchos aspectos, tanto desde lo político como lo social, como hasta de la misma geografía, ¿no? O sea, eso siento que va moviéndose mucho, entonces, qué bueno también tener este tipo de literaturas para decir, bueno, tal vez no necesito ahora sí que tenerlo y pasar un buen tiempo, sino que nos caigan un par de veintes, ¿no? Claro que sí. Y la verdad es que la narrativa sí es disfrutable. De hecho, bueno, cuando esta novela llegó a otros idiomas y se causó este boom, pues fue tanto así que Han Kang en 2024 recibió el Premio Nobel de Literatura. Okay. Y lo interesante fue el dictamen que hizo la Academia Sueca, las palabras que destacó, con las que destacó la obra de Han Kang, y dijo, se inclinaron por la narradora por su intensa prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. Tiene una conciencia única de las conexiones entre el cuerpo y el alma, los vivos y los muertos, y en su estilo poético y experimental se ha convertido en una innovadora en la prosa contemporánea. Es decir, en la narrativa de Han Kang, que tiene como todas las cosas extrañas, no sé si a ti te pasa cuando ves series coreanas. Sí, a veces que como que de repente dices, o está mal traducido o no estoy entendiendo. Claro. O sea, falta un detallito. Yeah. Pero pues tiene que ver con las formas y convenciones propias de un país que vivió pues aislado mucho tiempo y que tiene otra forma, otra cosmovisión. Claro, exacto. Sí. Pero el que que podamos comprender o conocer un poco de eso a través de la narrativa de Han Kang, la verdad es que es altamente recomendable porque su escritura es sumamente hermosa. Y bueno, traigo las curiosidades sobre la vegetariana. Pero no, ¿qué crees? Tenemos que irnos a una pausa. No, bueno. Pero yo lo que invito es a que, si no es una continuación, para que en tus redes sociales puedan seguir todas las curiosidades. ¿Puede ser allá? Claro que ¿Dónde sí. te encontramos? Bueno, me encuentran en @AnyaMandala y también la editorial que coordino, que es @luz.besania. Y bueno, por último, este libro lo pensé recomendar por sugerencia de mi amiga Cons, a quien le mando un gran saludo. No, me encantó y queda en puntos suspensivos la colaboración del día de hoy. Anja, muchas gracias. Nos vemos el martes. Hasta luego, gracias. Y del otro lado vamos a continuar con mucho más aquí en Elementos, así que no se despeguen de Jalisco TV.